mientras James saca el vinilo de su funda y lo pone en el tocadiscos. La aguja se desliza por el surco y la melodía comienza a sonar. James mira con cariño a Brandon, recordando el día en que supo que era sordomudo y cómo, ante su extrañeza, cogió sus manos, se las llevó al corazón y luego a los altavoces. Gracias a Brandon, el vendedor de discos aprendió, después de toda una vida escuchando música, que la armonía no solo está en las notas, sino en los latidos guardados en cada canción. Bueno, pues arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Sois bienvenidos a este Centro Cultural de Santa Clara de Portugalete. Soy Joseba Iraola, soy lector y escritor a partes iguales y la verdad es que estoy muy contento de tener el privilegio y el honor de presentar este nuevo libro de Mari Carmen Azcona. Nos acompañan también Cristina Benavent, que es la que está leyendo los relatos, la persona que está poniendo voz a estos relatos, y nos acompaña también a la guitarra Pablo Rivera. Lo cierto es que a Mari Carmen le conozco ya hace unos cuantos años. Parece que el tiempo no pasa, pero pasa más deprisa de lo que uno cree. Le conocí a raíz del certamen Astenagusía de relatos de Bilbao, donde se presentó Mari Carmen, y durante varios años ha estado participando, y no solo en el concurso de relatos, sino que además en la asociación que constituimos con ese fin, que es la Asociación Plaza Nueva y Atleac, ella nos ha estado mostrando su apoyo y su entusiasmo en todas las actividades que hemos hecho, incluso ha propuesto actividades nuevas. Entonces, realmente es una suerte y un honor, como decía, poder presentar este libro de Mari Carmen. Bueno, hemos dividido la presentación en tres partes. En una primera parte vamos a hablar un poco sobre el libro, que es a lo que hemos venido. Una segunda parte la vamos a dedicar un poco a conocer la trayectoria personal y literaria de Mari Carmen Azcona, y quizás nos reservemos una tercera parte para hacer una defensa del relato corto, porque al fin y al cabo tenemos un libro de relatos cortos y de microrrelatos, que es un género que parece menor, ¿no?, a la hora de ser editado. Entonces sí que nos gustaría, antes de dejar un pequeño espacio final para el coloquio, para que podáis intervenir y aportar vuestras opiniones y vuestras ideas, pues tener un pequeño homenaje, por así decirlo, al relato corto. Si os parece, entramos sin más. Saludamos a Mari Carmen. Buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes. ¿Tranquila, nerviosa? Nerviosa, pero bueno, muy emocionada por estar aquí otra vez en Santa Clara y delante de toda esta gente tan maravillosa que está aquí. Bueno, es un libro en el que has ido recopilando relatos y microrelatos de todos los trabajos que tenías escritos. Has hecho una selección y esa selección al final se ha convertido en libro, y es un libro que se titula En el silencio de los puntos suspensivos, y es un silencio, como dice Mari Carmen en la contraportada, un silencio con ausencia de ruido, pero no de palabras. Entonces la pregunta es: ¿cuántas palabras pueden caber en unos, a primera vista, inocentes puntos suspensivos? Bueno, Benedetti fue el que dejó escrito uno de sus queridos cachivaches, como él llamaba, pensamientos cortos, que en el silencio entra todos los sonidos. Y es que más que el silencio no deja de ser una actitud, un viaje interior, que a mí, en mi caso, me permite crear, y que se refleja mucho en mi escritura con esos puntos suspensivos, que más que la grafía del silencio en sí. ¿Se me oye bien? ¿Me oís bien ahora? Bueno, que como estaba diciendo, que el silencio es más una actitud, un viaje interior que a mí me permite crear, y que se refleja en mi escritura en los puntos suspensivos. Que más que lo que es la grafía en sí del silencio, es un espacio de comunicación, es un lugar en el que yo dejo el discurso en suspenso para que sea el lector el que lo coja, y es él el que llena ese silencio con todas las palabras que le dicen, sus sentimientos, sus pensamientos, sus recuerdos, los vuelcan en la historia que estoy contando, y ya seguimos la historia hasta el final los dos juntos.
son ellos los que llenan las palabras de ese silencio. Y es más, es un punto de encuentro entre el lector y entre yo misma, ¿no? Bueno, a la hora de estructurar el libro parece que ha seguido una de las máximas periodísticas, ¿no? Cuando hay que plantear una noticia. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es la razón por la que has estructurado así el libro? Cuando quise publicar este libro tenía muy claro que no quería que fuera una serie de relatos uno detrás de otro como tenía con el primero. Y es complicado seleccionarlos porque como hay tantos personajes distintos, tantas épocas, tantas tramas completamente distintas y contrarias unas a las otras, era muy difícil, ¿no? Entonces me acordé de un pequeño poema que está en un cuentito de Rudyard Kipling, que es El pequeño elefante, se titula, que lo voy a leer porque siempre digo al leer los versos, y dice: tengo 6 honestos sirvientes, me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué, por qué, cuándo, dónde y quién. Y bueno, pues como tú has dicho, es la base de una buena narración. Son las preguntas que todo el mundo tiene que contestar para que la historia tenga sentido y esté sustentada. Y son los que dan nombre a cada uno de los capítulos en los que los he ido seleccionando. También quería darle identidad propia a cada uno de ellos y le pedí a Enrique Gracia, que es a quien admiro como poeta y como dibujante, porque tanto sus trazos como sus palabras es capaz de sacar la máxima fuerza con la mínima expresión, ¿no? Algo que también yo busco, que es la sencillez y la brevedad y bueno, yo creo que ha quedado bien y bueno, creo que ha quedado un conjunto que ha quedado bonito e interesante, una manera de abarcarlo distinto, que le da una unidad al libro en sí. ¿Cuáles son las temáticas que has tocado? A lo mejor son también las temáticas que más te suelen interesar cuando escribes, ¿no? Las temáticas que has incluido en este libro, en los relatos y los microrelatos. Sí, bueno, a ver, sobre todo yo me baso mucho en la realidad, en el día a día, en las pequeñas cosas que igual vas a trabajar y te chocan, te llaman la atención. Puede parecer ilógico lo que estoy diciendo si luego uno lee pues, un relato de ciencia ficción o un relato de asesinatos, pero es que incluso esos relatos, ese tipo de género, no es más que la vía de expresión que utilizo para contar lo que a mí me importa, ¿no? Y para reflexionar sobre eso, ¿no? Un avistamiento de ovni me puede permitir el poder reflexionar sobre la violencia en el género humano, ¿no? O pues Medusas, un mito sobre la inmortalidad y sobre el amor en el género humano también, ¿no? Y bueno, hay muchas temáticas muy dispares, no tiene nada que ver una con la otra, pero sí que intento que los personajes sean cercanos, que los diálogos sean sencillos, accesibles a cualquier lector y que muestren mucha humanidad. Con toda la carga que tiene la palabra humanidad de bueno y de malo, que tiene mucha, ¿no? Pero siempre buscando la esperanza. Siempre hay que buscarla y no perderla jamás. Tengo la suerte de conocer a unos cuantos escritores que son muy partidarios del relato corto, ¿no? Pues el caso de Salvador Robles, de Pedro de Andrés, que nos acompaña también aquí hoy, y de la propia Mari Carmen. Entonces yo entiendo que a la hora de hacer un recopilatorio para vosotros tiene que ser pues casi hasta una labor difícil seleccionar entre todo ese material que vais escribiendo día a día, elegir pues esto es lo que quiero, esto es lo que encaja en el formato de libro que quiero hacer ahora, ¿no? Bueno, yo en mi caso no, porque a ver, yo soy muy lenta escribiendo. Soy muy lenta, soy muy exigente conmigo mismo, soy muy autocrítica. Entonces, lo que otras personas tardan en escribir un relato, lo pueden hacer un día, yo puedo tardar perfectamente pues 3 semanas. Le doy muchas vueltas a cada palabra, a cada coma, y ya una vez que esté finalizado es publicable, o sea, ya sé que se va a ir para el libro. Lo que quizás me ha costado más es decidir en cuál de los capítulos introducirlo, ¿no? Hay personajes que dices, bueno, pues esto vale para el quién o vale para el cuándo. Eso es lo que quizás me ha costado, sobre todo a la hora de que no pierda cierto peso, que no haya un capítulo que tenga más peso, que sea más dinámico, sino que estén más o menos equiparables los unos a los otros.
Bueno, pues a lo largo de la charla que estamos manteniendo con Mari Carmen vamos a ir intercalando también la lectura de relatos, y en esta ocasión Cristina Benavent nos va a leer El Conde y posteriormente Pablo nos va a interpretar Ojalá, de Silvio Rodríguez. Cada noche se levantaba de su extraña cama intentando ser mejor persona. Le había tocado no aguantar la luz del día, pero al fin y al cabo, mucha gente tenía que vivir de noche. Artistas de cabaret, vigilantes nocturnos, celadores de hospitales. Si no fuera por el lugar en el que vivía, no habría problema. Se comportaría como alguien normal. Incluso se echaría una novia y saldría a cenar con ella, como cualquier otro. No. El problema no era la noche. El problema era ese maldito castillo en Transilvania, aislado de todo, lleno de murciélagos y una despensa en la que no había más que verduras. Y a él, ya sabéis de quién hablo, no le gustaban las verduras. Eso también es un autor que está empezando, se llama Silvio Rodríguez. Ah, lleva poquito, ¿eh? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que pueda tocarte en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve
segundos en todas las misiones. Ojalá que no pueda tocarte en canciones. Bueno, pues ahora en esta segunda parte vamos a conocer, hemos conocido la primera un poco mejor el libro y ahora vamos a conocer un poco mejor a su autora, a Mari Carmen, y a sus inquietudes como escritora. Entonces yo creo que tendríamos que partir por el principio, el cronológico, y saber cuáles son los libros que te han influido cuando tú eras pequeña y leías y surgió esa necesidad, se puede decir así, de leer. ¿Cuáles son los textos que más te cautivaron, ¿no? ¿Qué libros tuviste a tu alcance que te dijeron, me gustaría poder escribir algo como esto, algo tan bonito como esto? Sí, bueno, es verdad que no se puede ser escritor si no se ha leído si no se ha sido un gran lector. Eso es una cosa que está claro. Y como todo el mundo tenemos libros fetiche que nos han llamado la atención siempre. Yo en la infancia tengo dos libros. ¿Se oye mal? ¿Ahora me oís bien? Bueno, en la infancia tengo dos libros que han marcado mucho, me siguen marcando, me siguen cautivando, que es Alicia en el País de las Maravillas, yo creo que la haya leído, lo habrá notado, y Mujercitas. Me encantaba ese ajo irreverente, siempre cuestionándolo todo, y quería ser escritora, además. Luego en la adolescencia me llama mucha atención Tolkien, el mundo de Tolkien, El Señor de los Anillos. Y luego dos libritos que para mí son, de hecho si los sigo teniendo, a donde escribo, que es El Principito y Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota con su ansia de libertad, de aprendizaje, de querer ser distinto a los demás, ¿no? Y luego ya en la juventud, Los Miserables, de Víctor Hugo, me llegó muchísimo. Y luego soy amante de Egipto, me gusta mucho, es una cultura que me gusta mucho y sin duda el egipcio no puede ser de otra manera. Y se percibe además esa influencia. También se nota mucho. Bueno, entonces llega un momento en el que pasas de ser una ávida lectora a tener la inquietud de escribir, ¿no? ¿Cuándo surge eso? ¿Cuándo te das cuenta o cuándo empiezas a garabatear tus primeros folios, a construir tus primeras historias? Al contrario de muchos escritores que conozco, yo no he tenido nunca necesidad de escribir, no lo he sentido nunca. He sido una gran lectora, muy lectora. Leía cualquier cosa, no era lo mismo, novelas de Estefanía, lo que hubiera, que tuviera letras, yo lo leía. Empecé a escribir hace unos 8 años a raíz del fallecimiento de una persona muy querida y bueno, empecé a hacer como medida terapéutica. Alicia Uriarte, a la que siempre le estaré eternamente agradecida, me animó a entrar en una red social que se llama La Nieve y ahí empecé a me trataron con mucho cariño, con mucho mimo, me cuidaron mucho y empecé a dar mis pequeños pasitos, muy pequeñitos, muy seguros, hasta que ya llegó un momento en que sí me empecé a tomar conciencia de que me estaba gustando, de que quería contar cosas además y que necesitaba hacerlo. Ese fue el paso que di, pero realmente 7 años, 8, no hace más. Nos has hablado de La Nieve y sabemos que participas en distintas plataformas y estás en distintas asociaciones relacionadas con la literatura. Me gustaría que lo pongas en común para que sepamos también cuáles son esas asociaciones, qué es lo que aporta cada una y qué es lo que te aporta a ti como escritora. Bueno, La Nieve fue mi inicio, es mi casita, es donde buscamos refugio todos los nevaditos, como solemos decir. Antes era una red social, un poquito más grande, es un pequeño blog, pero lleno de encanto, que sobre todo lo mantiene Alicia, con crónicas, con si queréis saber algo que ha pasado en Bilbao de literatura o lo que sea, ahí está ella con sus maravillosas crónicas. Luego, aparte de la asociación Plaza Nueva y Arleac, en la que estamos tú y yo,
participo en el certamen, bueno, todo lo que se pueda hacer. Soy socia de la primera asociación virtual que se hizo en España, que es Escritores en Red, Asociación Marqués de Bradomín. Allí tengo mi blog. La asociación tiene un apartado, una especie de servidor en el que estamos todos los socios, cada uno tiene su blog, y desde la independencia que cada uno tiene en su blog se trabaja por sacar adelante todos los trabajos y las cosas, se colabora mucho, se comenta los blogs de los demás, y luego pues los proyectos que hacen. Pues, por ejemplo, tienen un diario de socios en el que cada día cada uno pone sus textos y demás. Se hacen 2 revistas virtuales al año que luego se pasa a papel. Y luego luego participo con Radio Picadial, que es una radio sin dial, es una radio digital también, en unas tertulias que hacemos, pues abarcan todos los temas, desde pues, la cultura en los jóvenes, el cine, la poesía, e incluso hemos entrevistado a Cervantes este año. Todo muy interesante. Hicimos una entrevista al señor Cervantes. Y luego participo también en Nerwriter. Nerwriter es una red social, para que me entendáis, es tipo Facebook, pero para escritores. Bueno, pues está todo el mundo, pero en principio es para escritores. Allí yo siempre he dicho que es como mi pequeño taller literario, porque hay varios grupos, hay grupos de viaje, hay grupos de poesía, de relato corto, de relato largo, relato erótico, de todo. Y se hacen concursos, que no son concursos porque se trata de ganar, sino se trata de que se pone un tema, tú decides cuál es el texto y luego los compañeros pues te lo comentan, se vota, sí, pero bueno, lo que más importa es a la hora de que te lo comenten, de que te digan los fallos que has tenido, que es la forma de aprender, y leyendo a los demás. Entonces ahí se aprende muchísimo porque aparte de eso te relacionas con gente de todo el mundo, de distintas culturas, con lo que eso te aporta tanto en la literatura y la escritura como a ti como crecimiento humano, personal, muchísimo. Te lo preguntaba porque a veces tengo la sensación de que todos los que tenemos algo que ver con la literatura, sobre todo con la literatura local, somos como una especie de islas dispersas, y a lo mejor sabiendo qué es lo que hace cada uno, qué redes está cada uno, podemos ir tendiendo puentes y constituir un archipiélago que nos venga bien a todos, ¿no? Saber dónde estamos cada uno, porque al final parece que estamos por libre. Es importante, además, yo creo que sí que es importante lo de que la unión hace la fuerza, es verdad. No soluciona muchos problemas, pero sí que te ayuda a solventar muchos y a saber dónde dirigirte. Siempre tienes gente que te ayuda, que te apoya, que te enseña, y sí que yo creo que es importante. Las asociaciones hacen un buen papel, literarias o sociales o lo que sea, hacen un buen papel. Son necesarias. Bueno, ya les tengo que hacer la pregunta obligatoria que tengo que hacer a todos los escritores que jugamos más o menos en la misma liga, que no vivimos de la literatura y tenemos que buscarnos el pan por otro camino. ¿Cómo hacemos para compaginar la labor con la afición o pasión? ¿De dónde sacamos tiempo? ¿Se lo tenemos que quitar al sueño, a la familia? Es una pregunta que la hago a todo el mundo porque me gusta saber que cada persona te dice porque puede parecer que todo el mundo te va a contestar lo mismo. Cada persona tiene una respuesta diferente. Pues no sé, yo desde luego en mi caso, yo creo que la mayoría se da igual, los pocos momentos que tienes, ya sea en el metro. En el metro son 20 minutos, pero bueno. ¿Te consigues concentrar en el metro? Hay gente que dice que no se concentra ni para leer. Pues yo sí, he aprendido, sí, lo hago, sí. Me concentro mucho más a las horas que voy a las 6 de la noche, y 6:30, 7, no hay mucha gente en el metro, se puede hacer. Y sí, porque o repasar, no se trata solamente de escribir, sino o de leer, igual lo que has escrito el día anterior lo vas repasando, siempre tienes algo que hacer esos momentos. Y si no, pues también la mayoría de las veces restándole tiempo al sueño y restándole tiempo a la familia y a los amigos, que son los que realmente son los sufridores de este virus que, como dicen amigas, se nos ha introducido dentro. Bendito virus. Bendito virus, para nosotros sí, pero... Bueno, pues para culminar esta segunda parte teníamos un texto sorpresa que nos había prometido Cristina y te damos paso para que nos lo leas ya. Vale. Antes de leeros el texto, me gustaría deciros por qué lo he elegido. Mari Carmen me dio libertad para que eligiera cualquiera. Habíamos quedado que fueran en principio textos breves, pues para hacerlo un poco más ameno.
Entonces me escribió una persona a través de las redes sociales y me pidió o me sugirió que si podíamos dar cabida a un texto. Yo no lo había leído todavía, no había llegado hasta el final del libro. Y me pareció un texto largo. Entonces, en principio, dije, bueno, veré qué podemos hacer. Entonces, bueno, me contó la historia de ese relato y le dije que ese relato tenía que estar hoy aquí. Porque es una manera de que él también estuviera aquí. Luego Mari Carmen probablemente nos explique quién es, bueno, seguramente. Y estoy hablando de Diego Gila Aro. Pura magia. Tenéis que ordenar de mayor a menor, según su longitud, las siguientes medidas: 360 hectómetros, 25 kilómetros. Oliver, ajeno a lo que la profesora Anderson escribe en la pizarra, mira por la ventana del colegio. Nunca le han gustado las matemáticas. A él, lo que de verdad le gusta es leer y, sobre todo, dibujar los personajes que habitan en los cuentos y en los libros de aventuras. Una figura que rebusca entre los contenedores de basura llama su atención. Es un hombre alto y desgarbado, con un extravagante traje y un gran sombrero de colores. De repente, el hombre mira directamente hacia la ventana. Se quita el sombrero y le saluda con una teatral inclinación del cuerpo. El timbre señala el final de la clase y Oliver sale al patio donde ha quedado con sus amigos Adele y Cory para ir a jugar al parque. Al pasar junto a los contenedores, busca la figura del extraño hombre, pero ya no está. No sabe qué es, pero hay algo en él que le resulta familiar, como si le conociera de algo que no consigue recordar. El último que llegue a la fuente se la queda, dice Cory mientras sale corriendo. El tiempo pasa deprisa cuando uno se divierte. Sin darse cuenta, entre risas y juegos, llega la hora de ir a casa para los tres amigos. Recogen las mochilas y se despiden hasta el día siguiente. Oliver no se ha vuelto a acordar del hombre hasta que le ve sentado en el porche de su casa. Por alguna razón que no llega a comprender, no siente miedo al verle, solo ternura al percibir en su rostro una inmensa tristeza. Hola, Oliver, te estaba esperando. ¿Cómo sabes mi nombre? Hace mucho tiempo que nos conocemos. Oliver escruta su semblante y de repente, como si estuviera sucediendo en ese momento, se ve a sí mismo, pero mucho más pequeño y en brazos de su madre, mirando absorto el dibujo de un cuento que ella le estaba leyendo. ¿El sombrerero loco? Alto, alto, jovencito. Mi amigo Lewis nunca se refirió a mí de ese modo. Si lees la crónica original que escribió tras su viaje, lo comprobarás. Puedo ser excéntrico, insólito, extravagante, singular, pero loco no. Perdona, yo lo siento. No, Oliver, perdóname a mí. Es que soy un poco susceptible con este tema. Como te decía antes, te estaba esperando porque necesito que me ayudes. ¿Ayudarte yo? ¿A qué? A buscar mi sombrero. Pero si lo tienes puesto. No, no es mío. Me lo he encontrado. El mío es una chistera. Sin ella no puedo regresar a mi país. ¿Al país de las maravillas? Bueno, al de las maravillas, o al de nunca jamás, o al de Oz. Llámalo como quieras. Solo son distintas percepciones de una misma realidad. El mundo de los sueños y la fantasía. ¿Y esa chistera es mágica? No, Oliver. Los objetos inanimados no son mágicos. La magia está en el universo, en la naturaleza, en ti. ¿En mí? Claro, vamos a comprobarlo. Junta las dos manos y coge todo el aire que puedas. Ahora, dijo el sombrerero sacando una copa de cristal de su bolsillo, mételo dentro de la copa y acércatela al oído. ¿Qué oyes? El mar. Sí y no.
Lo que se escucha solo son ondas sonoras, Oliver. Pero tú, añadiendo imaginación y recuerdos, las has convertido en olas de mar. ¿Y entonces para qué necesitas la chistera? Porque es parte de mí, de mi esencia. Y aunque nuestros mundos comparten la misma dimensión, no podemos existir en los dos, ¿comprendes? Puedes quedarte aquí. No, Oliver. Mi hogar está allí. Lo entiendo. Te ayudaré. ¿Cómo la perdiste? Una ráfaga de aire se la llevó. La he buscado por las calles, en la basura. ¿Has mirado el parque? Mis amigos y yo jugamos allí con las cometas cuando hace viento. Se forman unos remolinos muy divertidos, sobre todo en la esquina que hay junto a la Rosaleda. No, ahí no. Espera, le aviso a mi madre de que me marcho para que no se preocupe y te acompaño. Cuando Oliver sale, el sombrerero no está. Cabizbajo entra de nuevo en casa y sube a su habitación. No entiende por qué no ha querido que le acompañase. Sobre la cama ve un gran sombrero de colores y una nota. Nunca me han gustado las despedidas. Es mejor hacerlo así, calladamente, con una sonrisa. Quizás nuestros caminos se vuelvan a cruzar, pero hasta entonces recuerda siempre que la magia, la verdadera magia, está en lograr hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Y tú sabes cómo hacerlo. Postdata. Te regalo el sombrero. A mí ya no me hace falta. Creo que procede primero explicar un poco, bueno, esta es la chistera mágica. Esta es la chistera mágica. Diego es mi profesor de octavo y mi tutor. Es profesor aquí, de Portugalete, de Ruperto Medina. Y yo lo había perdido hace años, no había vuelto a encontrar. Y gracias a Facebook, un día, hablando de un concurso que se hace en Charcuaga de cuentos para niños, él había dado clases antes de venir a Portugalete y está en San Antonio, había estado en Ocharcuaga, en las primeras escuelas de Ocharcuaga, y bueno, pues coincidió, le sonó el nombre y dijo, anda, me sonó que él había tenido, han pasado años, ya los que memoria tiene, que había tenido una alumna, un alumno, se acordaba de un chico que se apellidaba Afón Aguillo. Y me preguntó que a ver si tenía un hermano y tal, y la verdad es que fue oír el nombre de Diego y ya supe que era él, ¿no? Y bueno, ahí seguimos la relación. Él ya está jubilado, está en Alicante, ha trabajado muchísimo por la educación, por fomentar la lectura en los niños. Tiene un grupo que se llama el Grupo Leo, que hacen un concurso entre los niños de la ESO para fomentar la lectura y la escritura. Y pasa las vacaciones en Casa la Reina. Este verano ha venido a Casa la Reina. Y ahí hay una biblioteca pequeñita pero muy coqueta que la lleva Fátima, que está ahí sentada. Y digo que es muy inquieto, no puede parar, y ahí donde haya niños, y haya cuentos, y haya eso, ya él no puede, es superior a sus fuerzas. Tenía que hacer alguna cosa, porque sí que había una ludoteca, pero decía, a mí mejor no me decía, es que no hace más que irse a la piscina con toda la biblioteca que tiene aquí, hay que hacer algo, hay que fomentar esta biblioteca. Y organizó una especie de cuentacuentos todos los miércoles, ¿era, no, Fátima? Los miércoles organizaba una sesión de cuentacuentos en la que cada vez había más niños y adultos. A los abuelos con los niños, era una maravilla ver las fotos, me mandaban las fotografías y bueno, era súper emocionante. Y yo este cuentito que ha leído, que es el de Pura Magia, lo había escrito hace años para el concurso de Charcuaga. No me gustan los concursos, no suelo concursar mucho, excepto en el de la Escena Busia y el de Charcuaga, porque me parece que es una cosa bonita. Primero por el barrio que es, segundo porque son cuentos infantiles sin frontera. Creo que es importante también el que escribir cuentos para los niños, me parece muy importante y muy difícil, ¿eh?
Y bueno, no seleccionado siquiera. Y ahí detrás un hombre muy inquieto que es José Serra, que es quien coordina todo ese certamen. Eso es. Y entonces lo guardé, digo, bueno, este sí que va a estar aquí, desde luego va a estar guardado, pero sí que tenía esa pequeña espinita, ¿no?, de que este cuentito se iba a quedar aquí y no iba a llegar a los niños. Yo siempre he querido decir, bueno, sentir la mirada de los niños, la ilusión cuando tú le estás contando, que te miren, ¿no?, y esa sorpresa, eso que se están creyendo lo que tú estás contando, ¿no? Siempre tenía esa ganas de sentirlo, ¿no? Y bueno, Diego tenía el libro, lo estuvo leyendo y le dije yo, ¿qué te parece? Digo, si pudieras hacer esto por este pequeño cuentito, pues que está muy triste, muy así, ¿no? Y lo leyó, y bueno, yo no pude estar la primera vez, pero las fotografías fue una experiencia maravillosa, yo para mí emocionante, porque luego encima Fátima tuvo la gentileza de hacer esta chistera, ¿no? Y hubo un momento en el que se ve en el vídeo y las fotografías además que les manda a Diego a cerrar los ojos a todos los niños, todos los ojos cerraditos, todos, y de repente sale Fátima con la chistera, la pone en la mesa y les aplaude y abren. Y bueno, esas miradas de esos niños cuando ven la chistera, es que son impagables, ¿verdad? Son unas caritas, porque había niños de 2 años, ¿verdad, Fátima? Pequeñitos, había de todas las edades. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, pues aquí está Diego. Gracias, Cristina, por haberme lo traído, Fátima también por haberme lo traído. Pues había que irlo yo. La habéis conseguido. Gracias. Pues es la historia de la chistera mágica. Bueno, hoy además hemos venido a aprovechar este evento para defender un género como el del relato corto, ¿no?, el del cuento, el del microcuento. Yo estoy convencido, como lector y como escritor, de su versatilidad, porque para la gente que dice que no tiene tiempo para leer, pues un libro como este de cuentos, que puedes leer un cuento al día y luego te vas a dormir tranquilamente, no da pie a que alguien tenga la excusa de decir, es que tengo que leer una novela muy extensa y no quiero perder el hilo porque no tengo tiempo, solo dispongo de 10 minutos al día o de 20. Entonces, de cara al lector es muy versátil, y de cara al escritor aún más, porque te permite terminar una idea a lo largo de una tarde, aunque luego la apuras al día siguiente en el metro, como decías, pero te da pie para que puedas sacar esa historia adelante, mientras que escribir una novela pues al final requiere una dedicación y no perder el hilo de lo que estás escribiendo, tener muy estructurado todo lo que quieres, todo el itinerario que quieres recorrer en esa novela. Entonces yo estoy convencido, y yo creo que una gran parte de la gente que está aquí también, pero por si acaso queda alguno que aún no está convencido, quiero que hagas un alegato en defensa del cuento, del relato corto y del microrelato. Bueno, yo por mi experiencia yo puedo decirte lo que tú has dicho, que es verdad que es una herramienta maravillosa para animar a la lectura, a la gente que dice que no lee porque no tiene tiempo o que no le gusta, normalmente por eso, porque es que no tengo tiempo para leer una novela, dejarla, no la puedo coger hasta una semana, he perdido el hilo, y sin embargo están entusiasmados por estos libros. No los conocían, no conocían ese tipo de literatura y bueno, están maravillados por eso, porque pueden acercar cada día una historia, cada día un personaje distinto y está muy bien para comentar. Como escritor, a mí como escritor la ficción me parece uno de los géneros más fascinantes que hay y más difíciles, porque lo mismo que el cuento, porque hay que tener un dominio excepcional del lenguaje, del idioma, del vocabulario, hay que aprender a poner de relieve detalles que aparentemente son irrelevantes, tienes que buscar mucho en los aprendizajes de los puntos comunes en el lenguaje y en el pensamiento que puede haber entre las personas y a sugerir más que a decir, ¿no? Y a mí me gusta mucho, me parece que además es difícil por todas esas razones y porque además tú cuando escribes tienes que buscar y pensar en la complicidad del lector. El lector cuando se enfrenta a este tipo de relatos hace una lectura mucho más activa que en una novela que simplemente se deja llevar por lo que está escribiendo. Tú lees la novela, aportas sentimientos, pero la historia está contada. Sin embargo, en ese tipo de relatos, como he dicho antes, en el espacio de los puntos suspensivos de encuentro, el lector es el que tiene que añadir parte de lo que el escritor ha sugerido. A mí, desde luego, me parece... hay mucha gente que piensa que esto es, y me da mucha rabia cuando me dicen, ¿no?, el primer paso para escribir una novela. Esto es el aprendizaje para escribir una novela, no. Esto es un género
un género que además no es novedoso, un género que es quizás uno de los más universales. Estoy hablando del relato corto también, no solamente de la ficción, de los más universales y antiguos que existen, porque si leemos hacia atrás, leemos cuentos de, bueno, pues leemos a Borges, a Cortázar, a Kafka, los cuentos de Aldecoa, las leyendas de Becker tenemos, las fábulas de Esopo, no sé, pues si aceptamos la tradición oral como literatura, que desde luego si la acepto, pues tenemos el Mestre de Juglarías, los mitos que nos han llegado a través de generación en generación, ¿no? O sea, yo creo que es un género que está ahí, que tiene mucha importancia, que sin embargo o la gente no la sabía apreciar, bueno, más que la gente no la sabía apreciar, no ha interesado por las circunstancias que sea que esté en el mercado. Y sin embargo, es que son parte si tú buscas en la historia de la literatura, parte de las páginas más maravillosas que se han escrito precisamente son cuentos, historias breves, la mayoría de ellas. Sin embargo, cuando hablas con los editores, la mayoría te establecen un ranking, ¿no?, de lo que ellos estarían dispuestos a publicar. En primer lugar sería la novela, en cualquiera de sus géneros, como el histórico, la novela negra está pegando mucho también ahora. En segundo lugar, quizás sería el ensayo. Ya en un tercer lugar sería un libro recopilatorio de relatos cortos y microrelatos. Y ya por último quedaría totalmente descolgada la poesía. En muchos casos, pues casi el único recurso es la autoedición, porque es que no hay salida posible para la poesía. Y uno al final se queda con la duda de si realmente es que no le estamos prestando la suficiente atención, y eso es lo que hace que los editores no la saquen, o no le prestamos atención porque no encontramos tampoco títulos en el mercado para poder leer y aficionarnos al relato corto. A ver, lo que está grande es que las grandes editoriales son las que marcan el mercado. Tú vas a la librería, ahora ya hay más opción porque hay muchas editoriales pequeñitas que están haciendo un trabajo maravilloso para que los escritores, pues como yo por ejemplo, tengamos la opción de poder publicar, ¿no? Y se publican más cosas que no solamente las típicas, los bestsellers, que son los que normalmente llegan a las librerías o llegaban hasta ahora, quitando unas librerías que podías encontrar pues cosas más alternativas. Vas a la Casa Libro, vas a lo que sea, y al final el lector que normalmente va allí, que va sin criterio a comprar un libro o porque ha oído, al final la mesa de novedades es lo que hay, es lo que manda. En libros de relatos, pues si preguntas seguro que hay, pero quitando, ahora sí que hay uno que sí que se ha puesto de moda, pero hasta ahora las pequeñas editoriales, y que además tampoco hay opción de que puedas llegar a las librerías, más que bueno, pues en un catálogo lo pueden pedir, depende de cómo sea la editorial, y poco más. Yo creo que la cosa cambiará, espero que cambie, desde luego, yo la medida que pueda. De hecho, Pablo, por ejemplo, a mí me dijo con muy buen criterio, que sí que es verdad que es muy bueno, que escribiera una novela que englobara todos los relatos, para llegar a estatus, ¿no?, de novela, ¿no? Y es verdad que la gente te lo mira de otra manera, ¿no? Y dices, bueno, es que ya es una novela, ¿no? Pero pienso que al final lo que hay que hacer es defender lo que se cree. Yo creo en este tipo de literatura. Creo por muchas razones. Yo quería aprovechar también para romper una lanza en favor de los libreros. Hoy estamos aquí también auspiciados por la librería Guantes. Y quiero romper una lanza a favor de los libreros precisamente porque ellos tienen un sitio limitado, especialmente las pequeñas librerías no pueden tener todo lo que quieren, pero sí que es verdad que cuando vamos a comprar algo, mueven cielo y tierra para encontrarnos un título. Tú dices, oye, quiero este título de esta editorial, y yo hasta la fecha no me ha fallado ninguno, me considero muy afortunado. Sí. Y yo voy a librerías muy pequeñas, a librerías de barrio. Cuando estoy en el centro de Bilbao, pues sí visito librerías más grandes. Pero normalmente estoy muy contento con los libreros de mi barrio. Imagino que en el resto de los sitios ocurrirá lo mismo, que son gente que no tienen espacio suficiente en sus locales para tener toda la cantidad de libros que se editan al cabo del año, pero si tú vas con un título y un autor, ellos te lo van a localizar. Será cuestión de 2 días, de 3 días, pero al final te lo van a localizar. Y claro, y al final, ahora lo que me surge es la duda. Hemos hablado mucho de relato corto, pero ¿vas a traicionar relato corto con alguna novela? ¿Se puede hablar de traición? No se puede hablar de traición. No se puede hablar de traición porque yo creo que además, pues como decía antes, los géneros no dejan de ser el vehículo el que tú te sirves para llegar o contar una historia. Es más, la mayoría de las veces
la misma historia es la que te decide la extensión del texto. Aparte de que encima yo creo que es muy bueno para un escritor que intente aprender de todos los géneros, que intente escribir poesía, que intente escribir novela corta, que intente todo, porque es un aprendizaje. Luego ya encontrará el que en él se sienta más a gusto. Y sí, estoy escribiendo una novela, pero una novela que empezó, lo que decía yo de la ascensión, empezó siendo un relato, pero de esos relatos que sabes tú que te has quedado con ganas de seguir contando. Entonces sí, estoy con una novela, pero no se trata de ficción para nada. Porque es que además ellos mandan los personajes, mandan la trama, son ellos, en mi caso son ellos los que mandan. Entonces tú sientes además y dices, no, es que esto me ha quedado corto, yo quiero seguir con esto, contando esta historia, porque necesito seguir contándola y seguir llevando a este personaje para aquí, para allá y haciéndole crecer. Y en eso estoy. Y espero que sea el siguiente proyecto. Yo creo que nosotros ya hemos hablado mucho. Yo creo que la cosa es dejar también que la gente que nos acompaña hoy aquí intervenga, ¿no? Si queréis preguntar alguna cosa, alguna inquietud o algo que no hayamos comentado o que necesitemos aclarar más, pues cuando queráis. No debe ser muy claritos en todo. Dime. Bueno, yo solo quería darte las gracias. Porque me lo paso muy bien, por varias razones. Una, porque hay muchas cosas que yo he soñado, pero no he sabido contarlas. Y tú las has plasmado. Y algunas cosas me gusta identificar con mis sueños, mis ensoñaciones, o mis dudas o mis pensamientos. Y segundo, porque es verdad que es un libro que lo puedes dejar en la mesa, lo retomas después y no pasa nada. No estás con la inquietud quién ha matado al pobre muerto, ni tienes ninguna tensión, sabes que la siguiente historia va a ser diferente. Y te quiero contar que yo me lo leí en un viaje. En un viaje en el que podía contemplar el paisaje. Pues me vino muy bien porque leía una historia, leía un relato, dejaba descansar en el asiento del libro y contemplaba el paisaje mientras seguía pensando, o seguía poniendo una provocación a lo que tú habías contado. Y luego darte las gracias también porque me ha gustado muchísimo el lenguaje tan escogido, tan hermoso, tan lírico que has usado. Y que nada más, querida. Gracias a ti. Bueno, ¿alguno más se anima? A ver, Pedro. Bueno, yo ya sé que este no es tu primer libro, que es el segundo, y en el anterior, el Password, no solo hacía relato y microrelatos, sino también incluiste poesía. ¿Por qué este no? Pues porque no tengo tiempo para contar. A ver, hay épocas en las que, aparte que he dicho, como he dicho antes, que yo creo que es bueno que todos los escritores intenten pasar por todos los géneros, hasta que encuentres el que te define. Y a mí la poesía me gusta mucho, pero tengo mucha carencia. No puedo dedicarme a formarme como escritor en todos los géneros de momento. Cuando tenga tiempo lo volveré a retomar, eso lo tengo muy claro porque me gusta mucho la poesía, me gusta mucho leerla y no voy a decir que es la quinta esencia de la literatura como dicen mucha gente porque tampoco es eso, ¿no? Pero sí que me gusta cuando he logrado escribir un poema medianamente decente. Para mí no es una especie de conversación con el entorno mío. Es quizás más personal que lo que pueda escribir aquí. Y necesito estar más predispuesta para ello. Pero tengo que aprender mucho. Necesitaría ir a los cursos de Enrique y dedicarme solamente a leer mucho, porque sí que he leído poesía, pero al final la base de toda la escritura es la lectura. Y he leído poesía, pero con mucha carencia, ¿no? Necesitaría leer mucho y escribir, romper mucho, borrar, tirar y volver a escribir. Lo haré algún día. Ahora de momento toca la novela. ¿Alguien más se ¿Alguna anima? pregunta más? Bueno, Vale.
Pues damos por terminado entonces el libro. Ahora a continuación, Mari Carmen, a los que queráis, os dedicará con todo el cariño del mundo el libro. Podéis pasar por aquí. Primero quiero dar las gracias a todos, eso sí, Bueno, quiero dar las gracias a Cristina por acompañarme en esta historia, a Joseba Iraola, a Pablo, que no sé dónde se ha metido Pablo, veo la guitarra, pero no veo a Pablo Rivera, que cuando le dije, oye, ¿te animas? Me dijo, vale, ¿dónde te has metido? Pablo. Bueno, pues a la librería Guantes, por supuesto, por lo que este ciclo que nos ha organizado, en el que estamos Dori, José Manuel, que es donde está, también Adriana, aunque no estaba su libro, pero también ha estado con nosotros, que ha puesto que ha dejado claro que el nivel literario que hay en el pueblo, que sigue una tradición, el Porto Power, que está más vivo que nunca y vamos, con unos autores de un nivel impresionante. Al ayuntamiento, por supuesto, por toda la ayuda que nos está prestando, de cedernos el local y todo lo demás. Y bueno, pues sobre todo a vosotros, porque sin vosotros nada de esto sería. Me gusta y es verdad, lo siento, o sea, no es una frase hecha ni dicha, porque lo digo muy a menudo cuando en las últimas presentaciones, pero es que es verdad. Yo siempre he pensado que la biografía de una persona se hace por la gente que le rodea, ¿no? Y bueno, pues de verdad, mi biografía es maravillosa gracias a todos vosotros.